Bueno, primeramente saludar a los compañeros y compañeras que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, la clase de hoy vamos a continuar viendo el movimiento de las partículas. En este caso o esta semana corresponde al movimiento en 2 y 3 dimensiones. ¿Ok? Este movimiento de 2 y 3 dimensiones, básicamente lo que vamos a hacer es agarrar cada una de las dimensiones y aplicar los conceptos que tengamos. ¿Ok? Como lo estuvimos haciendo en una dimensión. Entonces, bueno, antes de iniciar, voy a lanzarles la pregunta. Vamos a ver si lograron revisar los documentos de la cátedra. Uh-huh. Ok. No sé si la persona que tiene dudas gustaría preguntar algo. Si no, lo podemos dejar al final de la clase. Ok, aquí me están avisando que la conexión de internet es un poco inestable. Entonces ahorita voy a quitar el video para que no nos esté, más para evitar mayor flujo de datos. Que era el problema que podemos tener. Faltan 2 personas de contestar. No sé si compañeros, compañeras. Ok, falta una persona. De acuerdo. Entonces, como pueden ver, 2 de 9 si lo leyeron, 2 no lo leyeron, 4 leyeron más o menos la mitad y uno tenía algunas dudas. Entonces vamos a ver si con la clase se la aclaran y si no, las podemos ver después de la clase. Ok. Entonces, si quieren, vamos aquí directo a una pizarra. Y voy a explicarles un poquito de qué consiste el movimiento de proyectiles. Voy a quitar el video para, ¿verdad? Como les dije, esperar a que no se me desconecte el WhatsApp, el Zoom. Entonces, por cualquier cosa. Ok, entonces, cuando nosotros vamos a lanzar un proyectil, básicamente lo vamos a ver en 2 dimensiones. Eso funciona igual si tenemos 3 dimensiones. Ok, X y Y. Si ustedes lanzan un objeto al aire, el objeto va a seguir más o menos una parábola de este tipo, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Ok, entonces vamos a ir viendo algunas cosillas importantes. Y es que el objeto se va a mover en 2 dimensiones o en 3, dependiendo del sistema de coordenadas que nosotros tengamos. De ahí toma relevancia lo siguiente. Vamos a ver. Si el objeto está acá, ¿qué interacciona sobre el objeto? ¿O qué fuerzas tenemos sobre el objeto? Ya sé que no estamos en dinámica, pero esto es importante para poder comprender un poco cómo funcionan las ecuaciones o cuál es la forma en que se van a trabajar.
Entonces, ¿qué cosas estarían alterando el movimiento de ese objeto? ¿Ok? Compañeros, compañeras. ¿Qué tendríamos ahí? La ¿Verdad? gravedad, tal vez lo veo. Ok, La la gravedad. gravedad. Ajá. Que va hacia abajo. ¿Y hay alguna otra cuestión que nos afecte el movimiento de los objetos? En realidad puede ser el aire que le dé un impulso, ¿verdad? Si va a favor del movimiento del objeto, o que más bien genere algún tipo de resistencia al aire. Pero como dijimos, el aire lo vamos a despreciar. Así que la única aceleración que nosotros podemos tener o que vamos a tener en un movimiento de proyectiles va a ser la gravedad de la Tierra. De ahí, entonces, que nosotros vamos a decir que en el eje X, como no hay aceleración, simplemente vamos a tener la ecuación X es igual a X sub 0 más velocidad inicial o la velocidad que tenga en X por el tiempo. El 1/2 de la aceleración, como dijimos que no hay aceleración, entonces esta parte se me hace 0. De ahí que eso no me interesa. Y ese sería entonces un movimiento rectilíneo uniforme. Mientras que en el eje Y, si tenemos la gravedad, entonces vamos a decir que Y es igual a la posición inicial que tenga en Y, la componente inicial de la velocidad en Y, menos G entre 2 por T cuadrado. ¿Ok? Donde estoy cambiando que la aceleración ok, compañeros, ahí me disculpan. Entonces, lo que les estaba diciendo es que en este caso, la aceleración solamente tendríamos en Y. Por lo tanto, la ecuación del eje Y va a ser Y igual Y0 más velocidad inicial en Y por el tiempo G medios por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? En X les había dicho que era X0 más velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces, uno sería un movimiento rectilíneo uniforme y el otro sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Este es el movimiento, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, aquí podemos identificar ciertos valores. Primero, que el valor máximo de Y se llama la altura máxima. ¿Correcto? Compañeros, compañeras. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Me escuchan?
Ok. Bueno, y la distancia que recorre el proyectil en el eje X se llama alcance máximo. ¿Ok? Y aquí hay una cuestión importante. Que si nosotros tenemos que el valor con el que se lanza el proyectil es el mismo con el que, ¿cómo es? El valor en Y es el mismo del que se lanza con el cual termina su trayectoria, entonces podemos decir varias cosas. Primero, que la rapidez que tiene el proyectil en su inicio es la misma que en su final. Ya que recuerden ustedes que a una misma altura siempre vamos a tener la misma rapidez. Nada más que en un caso va subiendo y en el otro caso va bajando. Ahora bien, ¿cuál es la aceleración en este punto? En el punto más alto, ¿qué aceleración tienen los objetos? ¿Ok? ¿Qué aceleración van a tener los objetos en el punto más alto? Cero, profe. ¿Por qué cero? Pilar, Que en ese momento no se está moviendo. no se está moviendo. Ya llegó como al punto máximo Ajá. y como un momento en el que no se mueve y luego vuelve a bajar. Ahí usted lo que está confundiendo es un objeto que sube y luego baja. ¿Ok? Pero que sube y baja en el mismo punto. Además, como les pregunté por la aceleración, ¿qué habíamos dicho aún en caída libre? ¿Qué es lo que sucede? ¿Hacia dónde está jalando la Tierra a ese objeto en ese punto? ¿Pilar? Hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? La aceleración sería de menos, el vector aceleración sería de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado en la dirección J, en el eje Y. Sí, compañeros, Sí, profe. compañeras. Ok. Entonces, esta aceleración es la misma sin importar en qué punto nos encontremos de la parábola. Ahora, ¿qué va a pasar con la velocidad en ese punto más alto? Compañeros, compañeras. Se vuelve positiva. Se vuelve positiva la velocidad. Ah, no, perdón, que era la aceleración. ¿Qué es la aceleración se vuelve positiva en ese punto? Porque empieza a bajar, entonces aumenta la aceleración del objeto que va cayendo. Usted cambia, vamos a ver, si el eje Y positivo está para acá, la aceleración cambia de dirección.
Fernando. Eh, pues La cuando llega Tierra, al punto alto, ajá, la Tierra lo expulsa hacia arriba cuando llega al punto más alto. no, Entonces, ¿qué pasa con la aceleración? es negativa entonces. Siempre va a ser menos 9.8. Sin importar si está en el punto más alto o si está en este punto o si está en este punto. La aceleración siempre va a ir para abajo. ¿Me sigue, Fernando? Sí, Sí. sí, Lo que pasa es que la velocidad, cuando va por acá, la componente en y de la velocidad es la que se hace negativa. Entonces, al haber una aceleración negativa, o la velocidad es como la componente en y de la velocidad es igual a la velocidad inicial en y más aceleración por tiempo, como esta aceleración es negativa, ¿verdad? Y si tenemos una velocidad negativa, significa que va a ir cada vez más rápido. Va a tener mayor rapidez. Pero la aceleración siempre va a seguir siendo negativa. Eso es importante que lo entiendan muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasaba con la velocidad en el punto más alto? Cuando yo tiro un objeto para arriba, en caída libre, en el punto más alto, el objeto se detiene y después empieza a bajar. Sí, aquí estoy haciendo las flechas diferentes para, digamos, como para poder ejemplificar cuándo sube y cuándo baja. Pero, ¿qué pasa en el movimiento de proyectiles? Compañeros, compañeras. ¿Cómo es la velocidad? ¿Veis, compañeros, compañeras? Talia, Valeria, Diego. Disculpe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo es la velocidad de la partícula en el punto más alto? En cuestión de signo, Mm, términos generales, en términos generales, la velocidad sería mm, positiva ¿por qué positiva? o sería cero. No, No no sé. sé. ¿Qué dice usted, Diego? Mm, Donde la partícula alcanza el punto máximo. Ajá, Yo que en ese punto yo creo que sí la velocidad sería cero. sería cero. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Vamos a ver quién está de acuerdo con lo que dice el compañero. Que la velocidad es cero en el punto más alto.
Ok. Hay uno que dice que tal vez. ¿Qué le causa duda? Está diciendo que tal vez. Ok, Pilar dice que cree que es 0. Ujú. Vamos a ver. Bueno, alguien seguro está un poquillo largo de la computadora, entonces no ha respondido la pregunta. Ok, entonces veo que la gran mayoría dice que está de acuerdo con que la velocidad en el punto máximo es 0. Hay uno que dice que tal vez. No sé si la persona que dice tal vez quiere darnos su punto de vista. Compañeros, compañeras. Profe, fui yo, pero realmente era que no estaba seguro de ninguna de las dos, entonces no estaba como de poner sí, ¿no? Entonces me quedé intermedio, básicamente. Ok. El asunto es, ¿qué dijimos del movimiento en el eje X? ¿Cómo va a ser el movimiento en sí? No tengo aceleración en X, ¿qué va a pasar con su velocidad? Compañeros, compañeras. ¿De? Va a ser constante, profe. Va a ser constante. O sea, esta velocidad nunca va a cambiar en ningún momento. Entonces, el vector velocidad va a ser la componente en X de esa velocidad más la componente en Y. ¿Y esta alguna vez va a ser 0? No. Entonces, ¿qué podemos decir con la velocidad o con la rapidez en el punto más alto? Si yo quiero encontrar la rapidez, sería la norma de la velocidad, o sea, la componente en X al cuadrado más 0 al cuadrado. Porque en el punto más alto, esto sí es cierto, la componente en Y de la velocidad es 0. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Sí, señor. Sí, ¿van entendiendo esto? ¿Qué van viendo hasta el momento? Menos. Perdón, Pilar. Que sí, más o menos. Tal vez con práctica se pueda como Que aclarar no, más. ese más o menos, digamos, no. Me gustaría que me pregunte, ya, qué cosas son las que le causan esa incertidumbre a la hora de entender las cosas. Bueno, entonces, vean ustedes que las componentes o las cosas que estamos trabajando en proyectiles, vamos a tenerlas en el eje X y en el eje Y por separado. Así que cosas como la velocidad en el punto máximo, no podemos guiarnos solamente por el eje Y, sino también tenemos que tomar en cuenta el eje X, que es lo que está pasando. En realidad, hay una ecuación que me va a describir la trayectoria completa del objeto. Y esa se llama la ecuación de la parábola. Lo que hacemos es sacar de una de las ecuaciones el valor del tiempo y lo metemos en la otra ecuación.
como aquí el tiempo está elevado a la 1, entonces esta podría ser la forma más sencilla de despejarlo. Y así podemos ver cómo se relaciona el eje Y con el eje X. Entonces de aquí nos va a quedar que tiempo es igual a posición final menos posición inicial entre la componente en X de la velocidad inicial. ¿Ok? Y esto lo vamos a meter entonces en esa ecuación, en la primera. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué fue lo que yo les dije que era sumamente importante y que tenían que tenerlo ahí anotado y todo? ¿Qué fue lo que les había dicho con respecto a la velocidad? ¿Qué es la velocidad? O cómo se relaciona la velocidad con la trayectoria de los objetos. Compañeros, compañeras. O con la dirección del movimiento de los objetos. ¿Mm? Que la aceleración siempre es negativa o no. Que Que es un vector, profe. más o menos. ¿Qué les Profe, dije yo? Que apuntaran ahí y que lo subrayaran y todo eso. Creo que fue la semana antepasada. ¿Qué les había dicho yo? La velocidad de una partícula tiene la misma dirección de donde se mueve esa partícula. Excelente. Eso es lo que tengo ahí apuntado. Sí. Entonces, si la partícula en un inicio se está moviendo según esta flecha roja, ¿ok? Vean que ahí se me forma un triangulito. Entonces, esta de acá sería velocidad inicial y por lo tanto va a tener componentes en X y componentes en Y. Profe, ¿me podría repetir eso que el compañero dijo? Ok, la dirección de todo objeto siempre va a tener la misma dirección de la velocidad. Ok, gracias. Entonces, como aquí se me forma un triángulo rectángulo, vean ustedes que la velocidad inicial es diagonal, o sea, tiene componentes en X y en Y. En Y sería la velocidad inicial por el seno del ángulo. Mientras que en X sería la velocidad inicial por el coseno del ángulo. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Profe, tengo una Ahora, pregunta. ajá, Pilar. Siempre para la ecuación de la parábola voy a necesitar como una fórmula donde voy a encontrar el tiempo para meterlo en otra fórmula. Algunas veces. Sí, sí. Ok. Porque el tiempo es lo único que comparten. Vean ustedes que en el momento en que el objeto está en este punto, ha recorrido un cierto tiempo. Y para ese tiempo se ha desplazado en Y esta cantidad y en X se ha desplazado esta cantidad. Entonces el tiempo es lo único que van a unir esas dos ecuaciones. Es lo único que vamos a tener en común. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, ¿Seguros? ¿Seguras? sí.
Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando yo tengo un final menos un inicial, a esto por simplicidad le voy a poner delta X, que es la posición en X final menos la posición en X inicial. Y si metemos esa ecuación aquí, entonces nos va a quedar lo siguiente. Va a quedar que esta Y la puedo mandar al otro lado a restar. Entonces me va a quedar Y menos Y0. ¿Y cómo le llamamos a eso? Sería delta Y. Sí. Ok, la velocidad inicial en Y, ¿cuánto sería? Esto de acá. Ahora, el tiempo, yo lo puedo agarrar de esta ecuación de acá. Y sería entonces multiplicarlo por delta X entre, ¿cuál es la velocidad inicial en X? Velocidad inicial por el coseno del ángulo. Sería menos G medios por el tiempo elevado al cuadrado. Que ahí sería ese cambio de posición en X elevado al cuadrado. Y la velocidad es V0 por el coseno del ángulo. Como está elevado al cuadrado, sería V0 cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. ¿Cómo van hasta aquí? Compañeros, compañeras. Bien, mal, más o menos. ¿Qué Esa es? fórmula se ve bonita, profe. Ah, Esa fórmula se ve muy bonita. se ve muy bonita. Ah, hagámosla un poquito más sencilla. Vean que aquí yo tengo la velocidad inicial multiplicando y dividiendo. Entonces da lo mismo. Si multiplicamos por un valor y lo dividimos entre el mismo valor, da lo mismo. Entonces, la quitamos. ¿Y qué pasa si yo divido seno entre coseno? ¿Qué me queda? Compañeros, compañeras. Seno entre coseno. Vamos, que ya llevaron mate general. Tangente. Tangente del ángulo. Entonces, puse doble N. Entonces voy a ponerlo así. Para hacer ese ángulo más bonito. Entonces va a ser la tangente del ángulo multiplicado por el cambio en la posición. Menos la gravedad por el delta X cuadrado entre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. ¿Ok? Y esta se llama la ecuación de la parábola o la ecuación de la trayectoria de el movimiento parabólico. Y esa es la otra ecuación que les dije que vamos a agregar.
¿Qué? Muy complicada. ¿O cómo la van viendo? Ahora bien, hay una de las ecuaciones o algunas veces esta ecuación, bueno, esta sería la tangente del ángulo inicial y es el ángulo inicial. Algunas veces en esta ecuación ustedes tienen que despejar el coseno. ¿Qué se les ocurre para despejar un coseno de esa ecuación tan horrible? Perdón, tiene que despejar el ángulo. ¿Cómo despejarían el ángulo de esa ecuación así tan horrible? Compañeros, compañeras. ¿Qué les parece? ¿Qué función trigonométrica se saben ustedes así de memoria? Todo el tiempo. Compañeros, compañeras. ¿Sí? Seno al cuadrado más coseno al cuadrado, ¿cuánto da? De un ángulo. Jefferson. Valeria. ¿Sí? Eso siempre da 1. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado da 1. Entonces, si yo divido entre coseno al cuadrado ambos lados, las partes, ¿qué sucede entonces? Seno al cuadrado entre coseno al cuadrado da cuadrado. Coseno entre coseno al cuadrado da 1. Entonces, esto es 1 entre coseno cuadrado. Por lo tanto, ¿no les parece que ya la ecuación me quedaría más sencilla de resolver? Haciendo una sustitución. Ok, Pilar, no hay problema. Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Entonces vean ustedes que esta parte de acá yo lo puedo cambiar por 1 más tangente al cuadrado para poder resolver esta ecuación en caso de que necesite encontrar el ángulo. ¿Ok? ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Profe, una duda. Sí, ¿Había otra Natalia. forma de despejarlo? ¿Había otra forma?
Si esto es 0, y aquí yo tengo coseno cuadrado, al final, digamos, si multiplico todo por coseno cuadrado, aquí me va a quedar sen por coseno. Seno del ángulo por coseno del ángulo. Y este se saca a partir del seno del ángulo medio o seno del ángulo doble, dependiendo de cómo lo quieran ver. Ya. Esto sería 2 veces el seno de cita, perdón, medio del seno de cita medios. ¿Ya? ¿Valeria? Ok, profe. Natalia, perdón. Sí, pero Sí. sí, en parte, se los estoy dejando para, ¿cómo es que se llama? Para usarlo en caso de que el Y no sea el mismo al inicio que al final. Pero sí, esa sería un poco la idea. ¿Estamos entonces? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ah, bueno. Hay otra cosa que no les hablé. Y es lo siguiente. Cuando ustedes lanzan un proyectil o un objeto con un ángulo zeta, ¿ok? Y llega al mismo punto de donde salió, bajo esas condiciones, significa que si ustedes lanzan el objeto con un ángulo complementario, al final el objeto llega al mismo punto en el eje Y. ¿Ok? Esto, digamos, cuando se lanza con un ángulo que sea complementario, donde zeta más zeta 2 tengan que dar 90 grados. O sea, si yo lo lanzo a 20 grados, significa que va a llegar al mismo punto a los 70 grados. O si lo lanzo a los 5 grados, a los 85 grados, va a llegar al mismo punto. ¿Me siguen? Compañeras. Ok, vamos entonces a empezar con unos ejercicios. ¿Qué les parece si iniciamos con este? Dice aquí, un mariscal de campo novato lanza un balón con una componente inicial hacia arriba de 16 metros por segundo. Eso significa que el vector velocidad va a ser igual a 16 metros por segundo en J y una componente horizontal de 20 metros por segundo. ¿Ok? 20 metros por segundo en I más 16 metros por segundo. Ignore la resistencia del aire. Eso siempre lo vamos a hacer en estos problemas. Entonces nos preguntan cuánto tiempo tardará el balón en llegar al punto más alto. Entonces, para ver la trayectoria hasta el punto más alto, ¿qué debemos hacer? Compañeros, compañeras. Nos fijamos para llegar al punto más alto.
Compañeros, compañeras. Profe, no es la fórmula de distancia. ¿Por qué la fórmula de distancia? Bueno, la distancia máxima. Distancia No, máxima vertical. porque nos dicen cuánto tardará en llegar al punto más alto de la trayectoria. O sea, el balón va a hacer esto. Entonces, ¿cuánto tiempo va a llegar hasta aquí? ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en el eje X con esta velocidad? Según lo que vimos. Compañeros, compañeras. ¿Qué sucede en ese eje X? Sería constante, entonces sería 0. ¿Mm? No, sería constante, entonces siempre va a ser 20 metros por segundo. Ah, ok, sí, sí, cierto, cierto. ¿Mm? Correcto, Julián. Entonces, en la altura máxima, la componente en Y es 0. Entonces, nos podemos fijar en el eje Y. Y en el eje Y sabemos que la velocidad menos la velocidad inicial, ¿verdad? Ya despejando de la fórmula, entre la aceleración es igual al tiempo para llegar ahí. Y como nos está diciendo Julián, en este punto, esta velocidad vale 0. Entonces el tiempo va a ser igual a menos 16 entre menos 9,8, que es la aceleración en el eje Y. Y eso me da un tiempo De 1,63. 63 segundos, correcto. ¿Van entendiendo? Ahora nos preguntan a qué altura está ese punto. Entonces yo sé que la altura que va a estar va a ser igual a la altura inicial. Si ustedes quieren poner su sistema de coordenadas aquí, van a decir que Y0 es 0. Entonces va a ser 0 más velocidad inicial en Y, 16 por el tiempo, menos 4,9, ¿verdad? Que es la aceleración entre 2 por el tiempo al cuadrado. ¿Y qué altura me da en ese momento? Entonces, compañeros, compañeras. A mí me da 13,06. Entonces significa que alcanza una altura de 13,06 metros. Esa es la altura máxima que llega ese balón. ¿Me van siguiendo?
Ahora, ¿cuánto tiempo vuelve a llegar al nivel original? Podemos hacerlo de varias maneras. Yo les dije que la rapidez con la que sube es la misma con la que llega al mismo punto. Nada más que en el eje Y, en este caso, va para abajo. Entonces podría decir que el tiempo es igual a la velocidad final, que sería menos 16, menos la velocidad inicial, que es 16, entre menos 9,8. ¿Y eso cuánto le da? 3,26 segundos. Si lo notan, este es el doble de la velocidad con la que llega al punto más alto. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cuál es el alcance máximo? ¿Quién sería R en ese caso? Vean ustedes que para el eje X, tenemos que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad del tiempo. Entonces, ¿cuánta distancia alcanza el balón? Sesenta y 65,2. 65,2 metros. Esa es la distancia que alcanzaría ese balón. Eso es lo que se conoce entonces como, ¿cómo fue que les dije? El alcance máximo. O ese es el alcance del balón. Ese que nos acaba de dar, ¿cuál Sí, es, perdón? ¿Es el alcance alcance. máximo? Sí, Ok. sería este valor de R. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Compañeros, compañeras. Todo bien, profe. Todo bien. Gráficas, ya para. Estas voy a hacerlas en negro. Entonces, cuando yo hago la velocidad en X como función del tiempo, ¿cómo va a ser esa gráfica? Vean que la velocidad horizontal siempre va a ser constante. Siempre va a tener el mismo valor. Y estos serían los 3,26. ¿Ok? ¿Me siguen? Ujú. Ahora, ¿cómo será la velocidad en el eje Y? Como función del tiempo.
¿Cómo será esa velocidad? En esa primera parte, ¿qué está haciendo el objeto? Vea que el objeto va a ir disminuyendo su velocidad ¿ok? Al inicio empieza en 16 metros por segundo. Y esa velocidad va a ir disminuyendo hasta que se detiene en la altura máxima. Y después empieza a disminuir su valor de velocidad porque va para abajo. Entonces, por eso las velocidades van a ser negativas. Entonces va a ser menos 16 en el momento que alcanzan los 3,26 segundos. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Ahora, ¿cómo será la posición, la gráfica de posición en X como función del tiempo? Vean que el objeto siempre se va a mover a la misma velocidad. Por lo tanto, ok, 3,26 segundos va a tener ese desplazamiento de 65 metros. ¿Ok? Y como la velocidad es constante, entonces lo que tenemos es una línea recta. ¿Me van siguiendo? ¿O ya los dejé botados en algún momento? Compañeros, compañeras. Todo bien, profe. Todo bien. ¿Y cómo será el Y como función del tiempo? En que inicia en Y igual 0. Empieza a subir su altura y después vuelve a bajar. Entonces, vamos a decir que en los 3,26 segundos subió y luego bajó, alcanzando una altura máxima de 13,06 metros. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe. ¿Qué les está pareciendo este tema? Bien. Bien. Profe, ese de la última gráfica es 13,1. 13,06. Ah, ok. Ahí lo redondeé a 13,1. Ya. Para dejarlo con un solo decimal. Ok. ¿No van sintiendo este tema muy parecido al anterior? Sí, de hecho, profe. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Exactamente igual, sí.
Nada más que ahora tenemos el cuidado de ver cómo se comporta en X y cómo se comporta en Y. Y trabajar los ejes por separado. Que eso es lo importante que tienen que hacer. Ver cuándo me hablan de un eje y cuándo me hablan del otro. No sé, ¿qué dicen al respecto? ¿Cómo han visto el tema o cómo han visto estas cosas? Compañeros, compañeras. Por el momento está fácil, la verdad, profe. Está fácil. Ok, eso me gusta. Ah, este es complicadillo. No sé si quieren que hagamos eso. Esto lo hice con el otro grupo. Ah, este está bonito. Si quieren, hagamos esto con ustedes. ¿Eh? Pero ese mejor lo hacemos después de la pausa. Entonces voy a pausar la grabación. Ok, entonces, como les estaba diciendo, una pequeña canica rueda horizontalmente con una rapidez V0 y cae desde la parte superior de una plataforma de 2,75 metros de alto, sin que sufra resistencia del aire. Que esto era lo que les decía, que siempre vamos a considerar que no hay resistencia del aire. A nivel del piso, a 2 metros de la base de la plataforma, hay una cavidad. ¿En qué intervalo de rapideces la canica caerá dentro de la cavidad? ¿Ok? Ahí me disculpan que veo que me están llegando un montón de mensajes de WhatsApp. Entonces, vamos a ver un poco. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto debe ser la rapidez inicial para que la canica caiga ya sea acá, ya sea acá o en cualquier punto intermedio? Ujú. Compañeros, compañeras, ¿me siguen? Sí, no, más o menos. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cuáles serían los puntos extremos o los puntos más importantes que vamos a tener? Sí, los puntos más importantes van a ser cuando cae aquí, justo a los 2 metros, y cuando cae a los 3,50 metros. Porque serían los valores extremos. Y todos aquellos valores de velocidad que hagan que caiga en cualquiera de esos dos puntos, serían los valores que nos interesan. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer en este caso? Esto se puede resolver de varias maneras. Entonces, ¿cuál quieren o cuál se les ocurre ahí? Compañeros, compañeras, ¿qué se les ocurre hacer?
¿Alguien? ¿De ahí? Ok, ¿qué les parece si empezamos definiendo la velocidad en ese punto? ¿Cuál sería el vector velocidad? ¿Qué velocidad voy a tener cuando llego a este punto alto? Sería V0 en X. ¿Y qué velocidad tiene en el eje Y? Si la canica viene aquí, normalmente horizontal. ¿Qué velocidad tiene en el eje Y? Ahí justo en el momento en que deja eso. Compañeros, compañeras. Julián, 0. 0, correcto. Entonces no tiene velocidad en Y. Así que si yo analizo el eje Y, noten ustedes que puedo calcular, como aquí no tiene velocidad en Y, bajo ninguna circunstancia, puedo analizar cuánto tiempo tarda la canica en caer o en llegar al suelo, en cualquiera de las posiciones. ¿Me siguen? Otra vez, profe. Si yo no tengo velocidad en Y, en esta altura, entonces puedo saber cuánto tarda la canica en caer al suelo. Porque conozco cuál es la altura. Sí. Sí, profe. Entonces, vamos a ver. Tenemos que Y es igual a Y0 más velocidad inicial en Y, que eso es 0 por tiempo, da 0. Entonces sería menos G por tiempo al cuadrado. Entre 2. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces si despejamos el tiempo. Ah, bueno, y Y final, ¿a dónde cae el final? Aquí al final, por lo menos, va a caer al suelo. Entonces, si yo hago mi sistema de referencia acá, donde este es el valor de X, y estos serían los valores de Y, entonces, el Y final va a ser 0. Por lo tanto, me va a quedar que menos Y0 entre 4,9 negativo es igual a T al cuadrado. Y eso entonces lo mando al otro lado a raíz. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. ¿Podría repetir eso otra vez, profe? Ok. Entonces, este Y0 lo paso a restar al otro lado. ¿Cierto? ¿Y cuánto da menos G dividido entre 2? Y yo estoy tomando que G es 9.8. ¿Ok? El negativo lo estoy agregando aquí afuera. Entonces, ¿cuánto es 9.8 entre 2? 4,9.
4,9. Y este 4,9 negativo, como está multiplicando a t cuadrado, pasa a dividir. Entonces, negativo entre negativo me da positivo. Y eso me queda 2,75. Eso nos da entonces un tiempo de ¿cuánto? De 0,74. 0,75 segundos. Redondeado. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Si ya sé el tiempo que tarda en caer, ¿qué tiene que hacer la bolita para desplazarse esos 2 metros? Como esa velocidad es constante, entonces yo puedo ir al eje X. ¿Y qué tengo en el eje X? Bueno, en el eje X tengo que X es igual a X0 más velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo. De aquí, entonces yo tengo que la velocidad inicial en X va a ser igual a posición inicial en el eje X. ¿A dónde está la bolita al inicio? Según mi sistema de coordenadas. En 0. Sí. Entonces me va a quedar que eso es lo que avanza en X dividido entre el tiempo. Que para este primer caso, esa velocidad inicial serían 2 metros entre 0,75. ¿Y eso me da cuánto? $2,66. Bueno, 2,67. 2,67 metros por segundo. Si va a esta rapidez, entonces pega en esta parte de acá. Y para que llegue aquí, ¿qué rapidez debería de tener? Para que llegue aquí. ¿Cuánto recorrió en X? $3,50 metros. Entre 0,75 a una rapidez de ¿cuánto? $4,67. ¿Qué significa entonces? Que si está entre 2,6 y 4,67 metros por segundo, va a caer dentro del agujero. ¿Qué les pareció el ejercicio? Diego, Ey, está como fácil, profe, no sé. Bueno, a mí se me hizo fácil. está fácil. Sí, porque lo vamos haciendo como usted, ¿verdad? Obviamente. Sí, haciéndolo aquí, digamos, no está complicado. Lo que ustedes tienen que ir notando e ir viendo es
que trabajen el eje X por un lado y el eje Y por aparte. Así, todos los problemas se les va a dificultar mucho menos. ¿Ya? Ok, este también se puede haber hecho de otra manera. Puede haber encontrado a partir de la ecuación. Delta Y es igual a delta X, la ecuación de la parábola. Delta X por la tangente del ángulo menos 4,9 o G medios, ¿verdad? Por delta X cuadrado entre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo. Sí. Compañeros, compañeras. Entonces, ¿con qué ángulo está saliendo esa bolita de ahí? Eso como para simplificar un poco el despeje. Compañeros, compañeras. ¿Con qué ángulo está saliendo la bolita de ahí? Jefferson. Natalia. Pilar. Ay, profe, tengo algo en la mente, pero yo creo que está mal. No importa, dígale. Con ángulo de 90. Con un ángulo de 90. ¿Ok? Rosaura. Vamos a ver, este es el eje X y este es el eje Y. ¿Qué ángulo a partir del eje X está saliendo? 0, profe. No. ¿Cero? Sí. Ok. Pilar, cuando uno dice que se lanza a 90 grados es cuando se lanza justo hacia arriba. Sí. Ahí, tranquilos que, como les dije, en clase se pueden equivocar todo lo que quieran y la idea es aprender, ¿verdad? Para que en los quizzes y exámenes, bueno, en los quizzes, tareas y otras cosas les vaya mucho mejor. Aquí equivóquense en todo lo que quieran. Entonces, si sale con un ángulo de 0 grados, ¿cuánto es la tangente de 0? 0. Sí. Entonces, si despejamos de aquí, nos queda que la velocidad inicial va a ser igual. Ah, bueno, ¿cuánto es el coseno de 0? Compañeros, compañeras. ¿Cos de 0? ¿Veis? Ok, compañeros, compañeras, a mí me disculpan. Se me fue el internet por un segundito. Entonces vamos aquí. Y es igual a Y, perdón.
delta y es igual a delta x por la tangente del ángulo. Díganme si me están escuchando. Sí, profe, sí se le escucha. Ok, entonces va a ser 4,9 por delta x al cuadrado entre v0 cuadrado por la tangente, perdón, por el coseno cuadrado del ángulo. Esa es la ecuación de la trayectoria o la ecuación de la parábola. Y aquí entonces habíamos dicho que como el ángulo es 0, la tangente de 0 es 0. Y el coseno de 0, ¿cuánto me dijeron ustedes que era? Ya se me olvidó. ¿Cuánto le da el coseno de 0? 1. 1. Correcto. Entonces, si despejamos, vean que como esto de acá lo quitamos, esto de acá también lo quitamos. Entonces, el v0 al cuadrado lo paso a multiplicar y este lo paso a dividir. Y al cuadrado lo paso a raíz. Entonces me queda que v0 es igual a la raíz de menos 4,9 por delta x al cuadrado entre delta y. ¿Siguen? Compañeros, compañeras. Sí, no, más o menos. Sí, profe. Ok, entonces en este punto vamos a ver cuánto sería x final menos x inicial. Sería 2. 2 metros menos 0 da 2. Entre, ¿cuánto es delta y? ¿Cuánto es y final? ¿Cuánto vale y al final? 0. ¿Y cuánto vale y al inicio? 2,75 metros. ¿Y cuánto nos da ese tiempo? Compañeros, compañeras. Da 2,67. ¿Cuánto nos había dado la vez pasada? Creo que también lo mismo. Sí. En este punto, si cambiamos el 2 por 3,50, nos da 4,67. ¿Recuerdan esa ecuación que les hablé al principio? La ecuación de la parábola. ¿Vieron lo fácil que es encontrar esas cosas? Sí, Una Pilar. cosa. El, el número, digamos, que cambiaríamos sería a 3,5. Sí, en lugar de 2. Este Me da 2, otra cosa. ¿cuánto le da? Ah, en lugar del 2.
Ah, lo cambié en otro lado. Ya. Ok, si lo cambiamos ahí, nos da 4,67 metros por segundo. ¿Qué les ha parecido estos ejercicios? Compañeros, compañeras. Sí, profe, se ven fáciles, pero porque los estamos haciendo con usted. Si no, no serían tan fáciles. Ok, yo hice este con el grupo 4. Les aconsejo que vean el video para que vean este ejercicio resuelto y el primer ejercicio resuelto de esta. Yo creo que yo ya se los copié, estos ejercicios. Este también lo hice con el grupo 4. Entonces ahí para que lo tengan en cuenta. Profe, una Sí. duda. Sí, Natalia. Es que en la tarea dice que usted nos tiene que decir qué problema resolver. Ah, bueno. Ahorita les iba a resolver otro problema, pero si quieren, vamos a eso. Aquí, por eso yo les dije que no se fijaran en el documento de cátedra. No sé si vieron el WhatsApp que les envié. Es que estaba bien. Ah, bueno. O sea, aquí estaba viendo unas cuestiones de evaluaciones. Entonces, vamos a ver. ¿Ustedes vieron el mensaje que les envié al WhatsApp o no? Compañeros, compañeras. Sí, profesora, la tarea que debemos entregar el 18 de marzo. Ajá. Yo les dije que aquí en documentos. Ajá, dijo que en la carpeta de documentos estaba la primera tarea. Ajá. ¿Alguno entró aquí? Yo ya la descargué, profe. ¿La de aquí? Ajá. ¿O la que les puso la cátedra? No, la descargué de ahí. Ok, entonces si la descargaron de ahí, es este documento en Word. Se los dejé en Word por si ustedes quieren agarrar, digamos, y copiar esto y pegarlo en otro lado, entonces puede que sea más fácil. Por eso no se los dejé en PDF. Entonces aquí, bueno, estas son las instrucciones. Este es un ejemplo de cómo resolver las cosas. Aquí, ¿verdad? Cómo pueden ir haciendo ecuaciones en Word y cosas por el estilo, que eso ya les enseñaron en el laboratorio, los que lo estén llevando. Y aquí están los ejercicios. Entonces yo les dejé el primero, que me pareció bastante acertado, y les dejé el último ejercicio. Y todos los demás Profe, los borré. Ajá. Digamos, esa tarea tiene un valor de 6%, esos dos problemas, ¿verdad? Sí. Ah, ok, profe, muchas gracias. Profe, Pero, y si nos presentara alguna duda, podemos ir a consulta, ¿verdad? sí, o me pueden preguntar por el WhatsApp o me dicen en el WhatsApp, profe, mándeme un enlace y yo les mando el enlace. Y ahí un enlace de Zoom y ahí podemos, Profe, digamos, ver cosas o aclarar. Sí, Natalia. y se entregan evaluaciones, ¿verdad? Sí, aquí ustedes lo que van a hacer, vamos a ver, voy a explicarles aquí de nuevo. Ustedes aquí en evaluaciones, nada más que lo tengo que poner en forma del estudiante. Yo todavía no se los he habilitado.
pero ya estaría por habilitárselos. Entonces, aquí ya ustedes hicieron los cuestionarios. Ustedes han ido aquí y aquí están los enlaces para los cuestionarios. Sí. Aquí estaba el enlace para el cuestionario 2. Sí, profe, gracias. Y aquí en tareas, entonces en tarea 1, aquí yo les voy a, aquí les va a aparecer entonces dónde subir el archivo. ¿Ok? Por si tienen dudas. Aquí ven, todavía les tenía la fecha pasada, la del semestre pasado, entonces tengo que modificarles un poco la fecha y esas cosas. Que eso seguro ahorita en la noche termino de hacer otras cosillas que estaba haciendo y les habilito eso. Entonces, no sé cómo van con eso. ¿Les quedó claro? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, profe. Entonces, cualquier cosa, ahí podemos estar viendo o estar trabajando algunos de los ejercicios o cosas por el estilo, ¿verdad? En caso de que les queden dudas. Ahí les recomiendo que vean los videos, ¿verdad? De los otros grupos, porque estoy haciendo, digamos, con ustedes hice 2 ejercicios completamente diferentes a los que hice con el grupo 4. Y mañana seguramente voy a hacer otros 2 ejercicios diferentes. Entonces ahí para que vean algunas cosas. Con el grupo de la mañana hicimos uno para encontrar el ángulo. Entonces, digamos, no lo terminamos por completo, pero sí quedó ya prácticamente despejado y todo listo, nada más para resolver la ecuación. Ujú. Listo, profe, muchísimas gracias. Ok. Bueno, entonces me voy despidiendo de los que están viendo el video, porque